Hola amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia y mucho más. Hoy les tengo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de arqueología bíblica. Vamos a hablar de la época en que los faraones egipcios gobernaron al parecer sobre Jerusalén. Vamos a presentar evidencia arqueológica que se ha desenterrado precisamente en diferentes partes de la tierra de Israel, que nos muestra el dominio de los egipcios, de los faraones, en diferentes épocas, especialmente durante la dinastía 19, y más tarde hablaremos de las diferentes invasiones de los faraones, en especial el faraón Shishak de la dinastía 22, y los diferentes realmente hallazgos que nos dejan claro la presencia, el comercio y control en un momento específico de la historia de la tierra de Canaán, incluso muy probable antes de que el rey David convirtiese la ciudad de Jerusalén en su capital. Tenemos evidencia de un dominio de los faraones. Realmente es sorprendente, muy interesante todos estos hallazgos arqueológicos que se han ido desenterrando en estos tiempos en la tierra de Israel. Pues como siempre les quiero recordar e invitarles a que que escuchen estos temas de historia y de misterio, y que visiten la radio de la historia.com para que no se pierda ninguno de mis episodios, como cada lunes a las 8 de la noche hora de España, y también otros temas de historia en general, y que realmente pues sé que les van a gustar a todos ustedes que les gustan la historia y el misterio. Y también pueden pues seguir todo este material en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, con el hashtag HistoMisterio. Ahora sí, entrando en el tema del podcast de hoy. Cuando los faraones egipcios gobernaron Jerusalén. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Pues tenemos que diferentes profesores, entre ellos el arqueólogo Gabriel Barkay y también el investigador profesor Peter van der Been, pues han publicado una serie de hallazgos sobre las excavaciones que ellos mismos han conducido, que nos muestran evidencia de realmente un templo egipcio que se ha desenterrado en Jerusalén, que nos muestra la egiptización, si pudiéramos utilizar esa palabra, de la ciudad de Jerusalén y de otras ciudades en la tierra de Canaán, que nos muestran presencia egipcia, comercio de la gente de la tierra con los egipcios, y es sorprendente los hallazgos, y vamos a explicarlo y vamos a contar en más detalles. El profesor Van der Been pues nos muestra evidencia nueva de la época de la edad del bronce. Estamos hablando del año 3000 al año 1200 antes de nuestra era, antes de Jesucristo, para que tengamos y nos situemos en contexto esta edad del bronce y las evidencias que tenemos. Se nos muestra de que se han desenterrado estatuas egipcias. Se han desenterrado una estatua de una reina de Egipto. También una serie de arquitectura que nos muestra indudablemente que es egipcia, una serie de columnas y capiteles que son indudablemente construcción al modelo de los egipcios, y una serie de también vasijas y arquitectura, figurillas que nos muestran una presencia egipcia por esta tierra, y también específicamente en la ciudad de Jerusalén, como se conocería más tarde cuando fue hecha la capital, o denominada como capital del rey David y la dinastía unificada. Realmente la pregunta que nos hacemos los investigadores es la siguiente: ¿qué hacían los faraones egipcios en la edad del bronce en Jerusalén? Y lo interesante es que, ya les decía, estaban allí mucho antes de que el rey David conquistase esta ciudad de la mano de los jebusitas y la convirtiera en la capital suya. A este respecto, según el estudio del profesor Gabriel Barkay, el arqueólogo que les mencionaba, pues se nos habla de que estas columnas que se han desenterrado y que muestran una egiptización, ya les decía, de la ciudad, esta columna con estos capiteles, pues es significativo. También se han desenterrado una estela, una gran roca, con jeroglíficos egipcios.
y también se han desenterrado una especie de contenedores de vasijas al estilo egipcio que servían como ofrendas funerarias. Y esto agregándole las excavaciones e investigaciones que el profesor Van der Veen pues ha hecho, y se incluyen aquí también figurillas egipcias que se han desenterrado, estatuas egipcias que se han desenterrado. Entre ellos se ha desenterrado también una estela de piedra que nos habla de el gobernador que había en Jerusalén en la edad del bronce, y es una estela funeraria al modelo de los egipcios en la ciudad de Jerusalén. Todos estos artefactos egipcios pues datan aproximadamente del siglo XIII antes de nuestra era, durante el periodo de la dinastía 19, donde la dinastía 19, compuesta de diferentes faraones, entre ellos probablemente el más famoso haya sido Ramsés II. El profesor Van der Veen escribe que nos muestra, ¿no?, de que los egipcios, la presencia egipcia en Canaán para la época de la dinastía 19, pues no era algo nuevo al parecer. Se nos muestra que es muy probable que la presencia egipcia en este territorio pues vaya hasta un siglo anterior, hacia el siglo XIV antes de nuestra era. Tenemos evidencias que nos muestran que es muy probable que muchos de estos reyes de Canaán, antes, ya les decía, de la presencia o del retorno de las tribus de Israel y de que el rey David y demás conquistaran estos territorios, mucho antes se nos muestra que muchos de estos reyes cananeos eran en realidad vasallos de los faraones de Egipto, o sea, marionetas en las manos de los faraones. Y aunque ellos por supuesto trataban de mantener su prestigio y hacerse como que eran los gobernantes en la vida real, los egipcios eran los que mandaban, no en toda la tierra, pero sí en ciertas ciudades y ciertas partes. En la edad del bronce, ellos eran los que mandaban allí, pero tenían estos reyes locales que eran como sus representantes, y era una manera también de mantener el control. O sea, técnicamente le daban a la gente de la tierra un gobernante local para dar la apariencia como que se gobernaban a sí mismos, pero en realidad estaban bajo el dominio de los egipcios, tenían que pagar tributo a los faraones de Egipto, y técnicamente el gobernante local se hacía, pretendía, ¿no?, frente a los ojos de su pueblo ser el que estaba en control. Por ejemplo, tenemos en las famosas cartas de Amarna, nos habla de un rey que había en Jerusalén, un rey jebusita llamado Abdi-Heba, que él se jactaba y decía lo siguiente, y cito textualmente del documento: el rey ha establecido su nombre en Jerusalén para siempre. Claro, esto era una manera de jactarse, pero sabemos de que en realidad no era más que una marioneta en la mano de los faraones. Y esto es realmente muy sorprendente porque es evidencia que se ha ido desenterrando y que nos deja ver un pasado, una historia que es poco conocida, porque para la época en que el rey David establece su dinastía, según la arqueología y las fechas, aproximadamente es el año 1000 antes de nuestra era, hay poca evidencia, realmente poca evidencia egipcia que muestre, y lo que se ha ido desenterrando es muy poquito, pero nos deja ver que hay una historia que no se sabe o que es desconocida y que poco a poco ha ido saliendo a la luz. En cuanto a la importancia histórica de la ciudad de Jerusalén, antes de que fuese la capital del rey David, realmente no era una ciudad muy prominente. De hecho, no era la ciudad más importante de Canaán. Al parecer era una pequeña ciudad que, sí, insignificante en la vida real antes de la época del rey David. Una ciudad jebusita que de hecho no era tampoco la ciudad central donde iban las caravanas para comerciar y por todo este territorio. Para nada. Pero aún así, al parecer, digamos que sí había comercio, por supuesto, y de hecho era un cierto enclave minoritario, pero había cierta ruta de comercio. Por ejemplo, el profesor Van der Veen nos habla de que este sitio, Jerusalén, controlaba las rutas que iban del norte a sur entre las ciudades de Hebrón y Shechem, lo que hoy día es Nablus, y nos habla de que también del este a oeste se tenía comercio entre lo que se conoce como la Vía Maris y también la carretera del rey. Y se nos habla de que además tenemos evidencia de que se ha desenterrado
una, una gran construcción militar egipcia que se ha desenterrado, una guarnición en el sitio de Manahat, 2 millas al suroeste de Jerusalén. Y sea que tenemos aquí en la Edad del Bronce otra guarnición egipcia que se ha desenterrado y que nos muestra evidencia importante a este respecto. Ahora, no es sorprendente, digamos, bueno, es sorprendente, pero no es extraño, mejor dicho la palabra, de que los egipcios tuviesen interés en este territorio. Es más que conocido que el famoso Tutmosis III, Ramsés II y otros expandieron sus dominios por toda esta tierra con posterioridad también, y conquistaron territorios. Y de hecho tenemos en el registro bíblico un pasaje que nos habla de las invasiones e incursiones del rey de Egipto, de los faraones. Y podemos citar, por ejemplo, la invasión del faraón Shishak, como le llaman, o Sisac, como se le llama en el texto bíblico, que de hecho se ha identificado perfectamente con el faraón Sheshonq I, cuando, según el registro de Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 25, y esto aparece también registrado en el libro de las Crónicas, se nos dice lo siguiente, y cito: en el 5.º año del rey Rehoboam, el rey Shishak de Egipto marchó contra Jerusalén. Rehoboam, recordemos que era el rey, era en este caso sucediendo a su padre Salomón, el hijo de David, y el texto bíblico nos habla de esta invasión del faraón de Egipto. Y en cuanto a esto también podemos hablar un poquito, ¿no? En cuanto a este interés de los faraones, que no se perdió. Estamos hablando que las evidencias que se han desenterrado van mucho antes de Salomón, mucho antes que David. Pero estamos viendo aquí que aún después de Salomón y después de David, los egipcios seguían intentando conquistar territorios de la tierra de Israel. Ya estamos hablando aquí del reino unificado de David y Salomón, y posteriormente cuando el reino se divide por este momento de debilidad de las tribus de Israel, los egipcios aprovechan para invadir, y es lo que encontramos en el texto bíblico en la época de Rehoboam. Y podemos explicar a este respecto que tenemos evidencia también arqueológica que dejó este faraón, hablando de esta invasión e incursiones en el territorio de los reinos de Israel. Por ejemplo, se nos habla de esta campaña militar que se menciona en la Biblia, y se menciona también en las murallas, en las paredes de un templo egipcio en Karnak, que menciona realmente estas conquistas del faraón, realmente Shishak, tal como muestra el texto bíblico, en la tierra de Israel. Lo interesante, y es algo curioso, que para nosotros los investigadores levanta aquí curiosidad, sospechas, incertidumbre, o que al menos no lo comprendemos muy bien, es que el texto bíblico de Primero de Reyes dice que el rey o el faraón de Egipto marchó contra Jerusalén, pero los jeroglíficos y la inscripción que tenemos del mismo faraón Shishak en el templo de Karnak menciona muchos pueblos y ciudades de Israel, 150 pueblos por sus nombres, pero no menciona a Jerusalén. Es muy interesante, tiene una contradicción, porque el registro de los reyes de Israel dice que fue contra Jerusalén, pero en el registro de la evidencia egipcia menciona otras ciudades del territorio de Israel, pero no menciona a Jerusalén entre los territorios conquistados. Ahora, ¿qué querrá decir esto? Hay diferentes teorías en cuanto a este significado, y lo interesante es que los arqueólogos están divididos en cuanto a por qué estas inscripciones egipcias no mencionan a Jerusalén. Una de estas variantes es que dice que primeramente es probable que esta inscripción, como es tan antigua, se haya borrado el nombre de Jerusalén, y por eso no lo vemos ahí, porque de hecho hay muchos jeroglíficos que no se pueden ni leer porque están reconocibles, no se pueden ni reconocer, y es probable que si se mencionaba Jerusalén, pues el nombre se ha borrado. Esa es una teoría. Segundo, es probable que el rey Rehoboam haya salvado a Jerusalén de ser conquistada por el faraón Shishak, porque haya pagado tributo y así evitado que la ciudad fuese destruida. Y de hecho, cuando el faraón está diciendo en su escritura en el templo de Karnak y registra 150 ciudades de la tierra de Israel que él conquistó,
y no menciona Jerusalén es porque no conquistó Jerusalén, y por eso es que no la menciona. Y probablemente, ya digo, una, o a lo mejor sí la conquistó y está borrado el nombre, o dos, verdad que no la conquistó porque el Rehoboam tuvo que pagar tributo al rey de Egipto. Esto no es nuevo porque en otros momentos de la historia los diferentes reyes de Israel se sometieron a los babilonios, asirios, entre otros, pagando tributos para evitar la destrucción de las ciudades. Y esto es muy interesante. Y segundo, es probable que el mismo faraón se atribuyera conquistas que nunca sucedieron, y otras, pues, por diferentes motivos tampoco la incluyó. No es extraño que los faraones egipcios hicieran mentiras a este respecto, porque encontramos muchas inscripciones en jeroglíficos en los templos y demás, donde los faraones se jactan de haber hecho conquistas militares que son pura mentira, nunca ocurrieron. Por ejemplo, les voy a dar el caso. Tenemos las inscripciones del faraón Ramsés II, donde él se jacta de haber sido ayudado por su gran dios Amón, que lo ayudó en la victoria contra los hititas. Una gran batalla que tuvo él contra los hititas, y habla cómo los derrotó, y él solo derrotó a miles de carruajes y guerreros, y que el Dios estaba con él y todo aquello, cuando sabemos históricamente que es toda una mentira orquestada por los faraones, porque es una manera de, digamos, que levantar su moral. Porque si en la época antigua, cuando los reyes perdían, a nadie le gusta estar diciendo y hablándole al pueblo de que su rey ha sido derrotado, y esto causa descontento en el pueblo, pérdida de confianza, etcétera, etcétera, sublevación y demás. Por tanto, la imagen que tiene que dar el faraón, que además es un dios en la tierra, siempre es de un victorioso, vencedor y demás. Y por ello encontramos que muchas veces manipulaban las escrituras. Entonces, dicen los investigadores que es probable que quizás este faraón pues también haya mentido en cuanto a la conquista de tantos pueblos. A lo mejor sí que es verdad que conquistó ciertos territorios. Hay su duda, pero lo que es cierto es que la campaña ocurrió. Es cierto que conquistó territorios porque tenemos evidencia, es lo que les decía, se ha desenterrado evidencia. Y tanto de antes de la época de David como posteriormente tenemos evidencia, y vamos también a mencionarles, por ejemplo, entre otras excavaciones que se han hecho. Se ha hecho una excavación en Tel Aviv, y en Tel Aviv, en Israel, pues se ha desenterrado una serie de vasijas, precisamente de la misma época, de la Edad del Bronce, cerca del año 3000, 3100, una serie de vasijas que se han desenterrado, una serie de pozos. Se han encontrado cientos de tiestos de ollas producidas localmente al modelo egipcio, fragmentos de grandes cuencos de cerámica utilizados para preparar cerveza. Muy interesante. La gente en la antigüedad también tomaba cerveza, por si no lo saben en el presente. Y es muy interesante porque otra vez estos fragmentos de cerámica son egipcias, encontradas en territorio de Israel, en Tel Aviv. De hecho, en el centro de la ciudad se han hecho estas excavaciones, y que van desde el año 2015, que se han ido desenterrando todos estos descubrimientos, y que nos muestran otra vez estas, digamos, jarras, vasijas, recipientes para contener cerveza egipcia, al modelo egipcio, lo cual es muy interesante. Y además se han desenterrado otras vasijas que nos muestran también de contenedores de cerveza, el modelo egipcio, en la zona del desierto del Negev, en la ciudad, en un edificio administrativo egipcio que también se desenterró en lo que se llama Embesor, al principio de la edad del Bronce. Es muy interesante otra vez todos estos hallazgos. Ahora la pregunta es, y esto el profesor Michael Homan explica, que en la cultura antigua de esta época de la edad del Oriente Próximo, la cerveza era muy importante, porque de hecho se consideraba como un alimento. Incluso hoy normalmente se asocia con quizás, no sé, borrachera o algo así, pero normalmente también se considera un alimento importante que atribuye proteínas y calorías, y para esto es lo que lo consumían en la antigüedad. Según este profesor, nos habla de que la cerveza le aportaba las calorías necesarias a la gente, porque además también le daba las vitaminas necesarias. En aquella época donde las cosechas a veces se perdían, era difícil, etcétera, etcétera, esto consistía, o la cerveza era un alimento, y por eso es que encontramos tanta arqueología con restos de vasijas y demás, tanto en Egipto, por supuesto, y en toda la zona de Israel y toda esta Siria, Jordania, Lebanón y demás. Y de hecho,
el alcohol que contenía la cerveza servía para matar las bacterias que se encontraban en el agua, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por tanto, esto era un alimento nutritivo. Y es muy interesante otra vez que se han encontrado estas vasijas egipcias en territorio de Israel. Por tanto, en resumen, estamos viendo de que hay una presencia egipcia marcada, muy importante, cuando los faraones dominaron partes de ciudades de lo que luego se conocería como el reino de Israel, luego más tarde el reino dividido de Israel y Judá. Cuando estos faraones construyeron templos que se han desenterrado en Jerusalén, se han desenterrado estatuillas, se han desenterrado estatuas grandes mostrando a reinas egipcias, se han desenterrado vasijas, ya les decía, fortalezas, fortificaciones en diferentes zonas, no solamente en Jerusalén, les decía también en Tel Aviv y en otras zonas del desierto. La presencia egipcia, también del comercio egipcio con la gente de la tierra de Canaán es significativo, y esto es más que conocido también, ya les decía, con grandes faraones como Ramsés II, Tutmosis III. Por tanto, vemos aquí en diferentes periodos históricos una presencia y dominio de diferentes territorios egipcios. Cuando el reino de Israel se divide en dos, el reino del sur de Judá y el reino del norte, que mantiene el nombre de Israel, pues los egipcios aprovechan aquí también, y cuando tenemos la famosa invasión del faraón Shishak o Shenshok I, como se muestra en los registros egipcios, y que aprovechando esa debilidad, pues trata de conquistar, digamos que Jerusalén, y tenemos evidencia de 150 pueblos que él mismo se jacta, ya les decía, se jacta de haber dominado, y los menciona por nombre, ciudades de la tierra de Israel. Por ejemplo, menciona Megiddo, entre otros de estos lugares que este faraón pues se jacta de haber conquistado. Ha llegado entonces la hora de concluir nuestro podcast. Como siempre, ha sido un gran honor pues haber estado con ustedes y que me hayan escuchado. Gracias por la atención. Como siempre les digo, si les ha gustado el material, no deje de suscribirse a mi canal para que esté al tanto de las novedades y seguir próximos capítulos. Recordarles como siempre que me pueden seguir en las redes sociales. No deje de visitar mi canal de YouTube con mi nombre, y también mi canal en inglés con el mismo nombre en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Solamente fácil encontrar mi nombre, Joel, y ahí podrá encontrar muchísimo material histórico, temas de arqueología, religión, filosofía y muchísimo más. Así que pues no deje de revisar todo este material para que siga aprendiendo. Otra vez, muy agradecidos a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Saludos grandes para todos.